Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo espacio de Estudio 1986. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la seguridad en Colombia. Vamos a hablar de cómo está reorganizado el crimen en Colombia, cómo es la realidad en los territorios, cuáles son los riesgos para las elecciones del próximo año. Y vamos a hablar un poco de cómo las estructuras criminales han ido tomando el poder a lo largo y ancho del territorio nacional. Para eso hemos invitado a un gran amigo conocedor de este tema, quien se ha desempeñado en los últimos años de frente al conflicto, porque ha sido defensor delegado para el tema de alertas tempranas y conoce como nadie el conflicto armado. Por eso hoy le quiero dar la bienvenida a un gran amigo que les voy a presentar a continuación, al doctor Ricardo Arias Macías. Ricardo Arias Macía, bienvenido a este espacio que hemos construido para hablar de las realidades del país. Qué gusto, Víctor. Me alegra mucho poder compartir este momento con usted, con un gran amigo y aquí tiene un hincha de esta nueva iniciativa para poderle hablar al país y a la ciudadanía de los temas que hoy son los más importantes de cara a un próximo proceso electoral que le permita a la gente conocer bien la realidad del país para tomar buenas decisiones. Gracias, Ricardo, por este espacio. Sabemos que andas en estos días con muchas ocupaciones, pero antes de que comiencen los comicios electorales y comience todo este apogeo de la democracia, es bueno que el país también conozca cómo está la seguridad y la realidad del país. Y bueno, usted tiene bastante experticia en el tema de todo el crimen organizado, en todo el tema de conflicto armado y de presencia de estas estructuras. Pero bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Quién es Ricardo Arias Macías? Bueno, yo soy un quindiano de nacimiento, nací en Armenia, Quindío. Eh, He vivido gran parte de mi vida, más de 18 años ya en la ciudad de Bogotá. Eh, Cristiano, me he dedicado a servirle al país y a la gente que conozco, que siento como vocación el servicio público. Y bueno, he tenido la posibilidad de estar en algunos lugares de toma de decisiones y de ir formándome. Esto yo creo que tiene que cumplir con un proceso y creo que hemos ido cumpliendo con un proceso juicioso. Tuve la posibilidad de estar en el Ministerio del Interior como director de Derechos Humanos, como viceministro encargado de Participación e Igualdad de Derechos y muy recientemente conocí, diría yo, gran parte de este lindo país desde la Defensoría del Pueblo como defensor delegado del sistema de alertas tempranas. Yo le digo, Víctor, que Colombia todavía no ha conocido la principal herramienta que tiene este Estado para prevenir violaciones de derechos humanos que estamos viendo todos los días en este país. Y esa herramienta se llama el sistema de alertas tempranas. Es muy valiosa, la han construido desde la Defensoría del Pueblo y creo que si la gente la conociera mejor entendería por qué es tan importante anticiparse y no solamente reaccionar. Yo creo que la gente está cansada de que quienes opinan de manera pública y también en la política siempre digan rechazamos, lamentamos, qué rabia, qué frustración, qué tristeza. Eso es, digamos, políticamente correcto. Pero muchas veces mucho de lo que todos nosotros nos lamentamos y por lo que tuiteamos, ponemos en Facebook, que no puede ser advertido y se puede anticipar si se conoce bien de qué es lo que estamos hablando y cuáles son los problemas que hoy tiene el país en materia de orden público. Esa es una realidad. Nos dedicamos a ser un Estado reaccionario y no preventivo. Y creo que el sistema de alertas, pues para eso es diseñado, para identificarlas, alertarlas y prevenirlas, ¿cierto? Y Lo que bueno, pasa es que eso no le gusta a Víctor, a mucha gente. Empecemos por los mismos alcaldes y gobernadores. A ningún alcalde y gobernador le gusta que le saquen una alerta temprana sobre su municipio, sobre su departamento, porque entonces dice, venga, no me saque ese documento porque poner una alerta temprana sobre mi departamento o municipio quiere decir que en seguridad se está fallando. Y hermano, cuando se está fallando hay que decir que se está fallando.
¿Por qué? Porque le permite a usted como mandatario reorganizar, reajustar. Digamos que eso no es un pecado en materia de política pública. Lo que sí es pecado es usted venderle a la ciudadanía una falsa seguridad cuando no existe y que la gente ignore lo que está sucediendo en el territorio donde vive junto con su familia. Total, y bueno, en el espectro político eso no da votos y bajan las encuestas de aceptación de los gobernantes y prefieren ocultarlo, taparlo y no hacerlo público como usted lo dice actualmente, ocurre. Y bueno, sabemos que el sistema de alertas en lo que es el conflicto armado en Colombia hoy levantó una cantidad de alertas que al final se materializaron casi todas. Cuando hubo ese estallido de violencia en este último año, casi todas, lo que uno veía en los debates del Congreso de la República es la Defensoría alertó, la Defensoría alertó, la Defensoría alertó. Pareciera que, como la lotería, le atinaron a todos los números, a todas las alertas que levantaron. Pues es que es gente muy juiciosa, son analistas que le han dedicado su vida a entender el conflicto armado, a entender de dónde vienen, cuál es el origen de la violación de derechos humanos. Y inclusive la Defensoría del Pueblo, y se lo digo con toda claridad, es una institución maravillosa que no tiene, que en el sistema de alertas tempranas hay gente con muchísima experiencia. El analista que menos lleva en este sistema llevará 3, 4 años, es gente experta, que ha crecido con la institución, que se ha ganado la confianza de la gente, porque es que eso es muy importante. Si usted no tiene la confianza de la gente no le cuenta a usted lo que está sucediendo. Y también digamos las cosas como son. Todavía la tecnología no ha reemplazado el conocimiento que se tiene en los territorios donde hay un ambiente crítico en materia de derechos humanos en Colombia. Lo que le puede a usted informar una persona que a diario tiene que cruzar por el río San Juan o el Baudó o el Atrato en el Chocó, eso no lo reemplaza la tecnología aún. Entonces, lo que hace la Defensoría del Pueblo es escuchar y trabajar de la mano, ganándose la confianza, porque usted lo sabe más que cualquiera, la confianza no se impone, sino que se tiene que ir ganando de a poco, y en eso el servidor de la Defensoría tiene una ventaja frente a los demás. Muchas personas en Colombia se preguntan, oiga, ¿y si está pasando tantas cosas, por qué no hay denuncias en la fiscalía? Pues hermano, porque simplemente en muchos lugares de este país no hay confianza entre el ciudadano y el funcionario que le toma la declaración o que le toma la denuncia o que le recibe la denuncia. Así me digan que eso se puede hacer de manera anónima y por medios digitales, no existe confianza. Y eso es algo que es una realidad de este país. Y en eso la Defensoría del Pueblo tiene digamos, unos puntos adicionales, y es la confianza que ha ido cosechando con la ciudadanía. Y Víctor, yo no me refiero a un defensor de turno, ni al actual, ni al anterior, ni a los que ha habido en la historia de la Defensoría, me refiero a la institución, como el funcionario público y quien los ha liderado se ha ido ganando de a poco la confianza de la gente. Ese es un valor muy importante que tiene esta entidad y que le permite conocer mejor que nadie cuál es el panorama de riesgo en materia de violaciones a derechos humanos. Yo le puedo decir que quien mejor conoce, además de la fuerza pública, porque eso sí, también hay que dejarlo claro, los militares, esta frase siempre ha sido polémica, pero yo siempre la he dicho en donde he estado, los primeros defensores de derechos humanos en este país es nuestra fuerza pública, tanto el militar, tanto el soldado que está allá en lo rural como el policía, que está a merced de un grupo armado en un territorio donde no son mayoría. Le pongo un caso, Cauca, Pacífico, López de Micay, Timbiquí o Guapi. Allá la policía son 20 muchachos, pero si usted va a ver qué hay alrededor de estos municipios del Pacífico caucano, son cientos de integrantes de un grupo armado organizado, de una disidencia de las FARC en particular. Poco o nada pueden hacer estos muchachos para contrarrestar una ofensiva de un grupo armado organizado. Entonces ahí hay unos desequilibrios que también la gente los tiene que entender y que la gente también debe comprender para encontrar una solución ideal en materia de orden público. Entonces, le cierro con esto. Ahora usted ha tocado el tema de cuál es el escenario o cómo está el país de cara al proceso electoral. Eso siempre ha sido una preocupación en Colombia. Bueno, yo creo que la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública son los que más claro tienen el panorama. Los que la fotografía la tienen más clara
son estas instituciones. Y sin duda eso hay que valorarlo como ciudadanía. Ricardo, tú mencionas unos aspectos muy importantes, la confianza que la Defensoría tiene, es una institución que donde uno va al territorio, la gente confía en la Defensoría. Eso es muy difícil porque el común denominador es que la gente no confía en la institucionalidad, la gente no confía en la Fiscalía, la gente no confía en las instituciones del Estado, pero cuando uno habla de la Defensoría o pregunta por la Defensoría, genera credibilidad en el ciudadano, pero respeto por los actores armados aún al margen de la ley. Y eso es fruto de que han hecho un trabajo juicioso. ¿De acuerdo? Y que ese trabajo el ciudadano lo ve todos los días, porque no son funcionarios que llegan, se toman una foto y vuelven y salen. Son funcionarios que viven allá. Esos no son los que dicen del escritorio al territorio. Esa frase, Víctor, y esto es una opinión personal, ya está mandada a recoger, porque ya hay mucho funcionario que con tal de decir no estamos en las oficinas, sino que estamos en el territorio. Van al territorio, pero sin soluciones. Van al territorio a inaugurar mesas, submesas, comités, subcomités. Eso sí que abunda en este país. Y van, se toman la foto, la suben en redes sociales y listo. Aquí estuvimos en el Pacífico Nariñense, dicen, cuando estuvieron fue en Tumaco. Yo no estoy diciendo que no sea importante ir a Tumaco, pero hay muchos municipios, desde los que están en el triángulo del Telembí, en Sanquianga. Póngale, por ejemplo, Roberto Payán, Magui Payán, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, por allá no llega el Estado nunca. Entonces van a donde hay aeropuerto, ¿verdad? Donde hay aeropuerto y donde hay situaciones de seguridad dadas para que el funcionario público llegue, llegan allá, se inaugura una mesa, se toman la foto y dicen, hemos concertado con las comunidades 10 compromisos, y esos compromisos quedan en compromisos y se suman a una serie de compromisos, Víctor, que hay de tiempo atrás, incluidos los mismos del acuerdo de paz. Entonces esos compromisos que iniciaron siendo 16, luego se convirtieron en 20, luego 30 y luego no hay quien cumpla tanta cantidad de compromisos, por presupuesto, por tiempo, por eficiencia. Entonces realmente esto también puede sonar polémico, pero muchas veces le decía yo a mis compañeros, hombre, quédense en Bogotá, quédense en la oficina, planeen mejor la respuesta. Ya saben cuál es el problema, porque la gente está cansada de decir cuáles son los problemas en Colombia. En la oficina en Bogotá, tengan el problema, consigan los recursos, trabajen en la respuesta, en la propuesta, y ya cuando tengan la solución, van y se la presentan a la gente y llegan con algo concreto, con un resultado, pero no a instalar una mesa. La gente ya no aguanta una mesa más. Hay más mesas que en un restaurante. Totalmente. Usted lo sabe, se volvió un dicho. Aquí en este país se volvió un dicho que para cada paro que hay, para cada conflicto social, se inaugura una mesa o un comité o subcomité, como quiera llamarlo. Para la foto y para las redes sociales, y los problemas sin resolverse. Y los problemas que hace 10 años comenzaron, 20, 30 años, ya también se volvieron deuda histórica, que es otro refrán muy conocido en este país con deuda histórica. Ricardo, ¿cuál es la realidad del panorama de seguridad hoy en Colombia? Bueno, ahí lo primero, no es el mismo conflicto de 2019, de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz. Este conflicto ha cambiado, ha evolucionado, ha mutado. Vea, la gente se quedó con una fotografía en 2016 que el Estado firmó el acuerdo de paz con las FARC y que quedó un grupo del ELN por allá arrinconado en el Catatumbo. Pues bien, esa no es la foto del día de hoy, y mucho menos del año 2019. En el 2019, ¿por qué se lo menciono? Porque el 2019 ya había 5 grandes estructuras armadas en nuestro país después del proceso de paz. Muchos dicen, es que el Estado no llegó a ocupar lugares que le pertenece al Estado y que le correspondía llegar a ocupar para que no se volviera a configurar el conflicto en Colombia. Tienen razón. Pero esto es muy claro y hay que tenerlo también muy presente. No siempre hubo voluntad de paz por parte de los grupos armados organizados. La gran mayoría nunca estuvo incluida en este proceso de paz y nunca lo quiso. Le pongo un ejemplo, mucha gente ha hablado hoy de Iván Mordisco. Él es uno de los líderes de una de las disidencias de las FARC. Jamás creyó en el proceso de paz, jamás lo acompañó.
y hacía parte de las FARC. Entonces, 2019, 5 estructuras. ¿Cuántas estructuras armadas ilegales hay hoy en Colombia? 11. 11 estructuras armadas ilegales hay hoy en el país. ¿Por qué? ¿Por qué digo 11? Ricardo, ¿cuáles son las principales de esas 11? Podríamos enumerar o El nombrar Clan del algunas. Golfo. El Clan del Golfo es la más fuerte que tiene hoy el país, la que más integrantes tiene, la que tiene el armamento más actualizado, más moderno y con mayor capacidad, y la que ha expandido su forma de obtener financiación. Ellos ya no solamente dependen de la coca, ellos son dueños y han llegado a mantener un control territorial alrededor de las minas de oro. Por ejemplo, usted conoce muy bien el sur de Córdoba, allá en Tierra Alta, San José de Urey y Valencia, en el Bajo Cauca antioqueño, que también lo conoce muy bien, en el Bagre Caucasia, en el Urabá antioqueño, el Clan del Golfo, dicen ellos tener más de 10.000 integrantes. La Fuerza Pública de Inteligencia ha dicho que tienen entre 6.000 y 10.000. No importa, ese número les da para ser la organización armada ilegal más grande hoy que tiene el país y con mayor control territorial, casi que la costa Caribe, Víctor, casi que la costa Caribe. Usted no puede ir a Bolívar, sin que le digan que en alguno de los municipios hay presencia del Clan del Golfo. Ninguno escapa del Clan del Golfo. Y los dos sabemos que Bolívar tiene dos realidades, la del centro norte y la del sur de Bolívar. Eso allá en Tiquicio, en Las Lobas, en Santa Rosa del Sur, en Norosí, esa es una situación demasiado compleja. El Estado perdió el control del sur de Bolívar y quien lo controla hoy es el Clan del Golfo, disputándose la serranía de San Lucas, por ejemplo. Allá hay oro y el oro hoy es mucho más rentable que la coca. Entonces, si suman lo que obtienen de la coca, más lo que obtienen del oro, más las extorsiones, porque a todo el mundo lo tienen contra las cuerdas, pues entonces ahí hay una fuente de financiación que hoy tiene el Clan del Golfo como la estructura más grande hoy del país. Dos, las disidencias de las FARC, Víctor. Las disidencias de las FARC, y no es un solo grupo. Entre las disidencias de las FARC hay 5 subgrupos muy grandes. El Estado Mayor de los Bloques y el Frente, este está a cargo de Calarcá. El nuevo Estado Mayor Central, este está bajo el mando de Iván Mordisco. La segunda Marquetalia, por ejemplo, tal vez algunos dicen que es la más debilitada, pero ya hemos visto los atentados y hoy se le señala como el posible perpetrador del crimen atroz contra el ex candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, otra que se desprende de ahí, más conocida en el Caquetá y en Putumayo como los Comandos de la Frontera, y en el Pacífico como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Hay un frente por allá en el Pacífico, en el occidente, que es el Frente 57, Víctor. Ese Frente 57 no le copia, como dice uno, no le copia ni a Mordisco ni a Calarcá, y decidieron independizarse. Y ese Frente 57 hoy tiene en amenaza una zona que siempre ha sido tranquila, que es de donde yo soy, Quindío, la zona del Tolima. Le está montando competencias, si se quiere, a las disidencias de Mordisco en el norte del valle. Y le cierro con una que es la más, digamos, de las más nuevas. Esa es las disidencias que se llaman disidencias campesinas Los Cabullos. Esa está en Antioquia. Entonces, vea, todos estos grupos que le mencioné se desprenden de las disidencias de las FARC. Entonces, ahí van dos grandes, Clan del Golfo, disidencias de las FARC. ELN, sin duda, el ELN creció. El ELN ya no solo está en Arauca y en el Catatumbo únicamente. Ya también hay un frente occidental del ELN. Entonces, ahí le mencioné las 3 más grandes. Ya si usted le quiere agregar Comuneros del Sur, ellos están concentrados en Nariño. Y hay uno particular, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los encuentra en la Sierra Nevada. Allá donde confluye Cesar, Guajira y Magdalena, allá están concentrados. Esas son las 5 grandes de un total de 11 organizaciones criminales que tienen, la que menos tiene 1.000 integrantes. Es increíble esta realidad que hoy está atravesando el país. Y con esas estructuras, usted le decía, los municipios que mencionaste en Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, los Montes de María, toda esta tierra ha estado plagada por las estructuras criminales.
hubo algún avance en el despeje de estos territorios, pero volvimos a retroceder y volvimos a ceder por muchas de las problemáticas que tú mencionas ahorita, ausencia del Estado, el fortalecimiento de estas estructuras que ya no solamente dependen del narcotráfico, sino de otras rentas criminales como la minería y como la extorsión. Pero bueno, de todas estas regiones que tú nombras hoy, ¿cuál crees que son las más golpeadas y las más críticas? Y obviamente me imagino van a ser las más peligrosas para las elecciones. Muy buena pregunta, porque, Víctor, no hay un síntoma general en Colombia. Colombia no padece la misma enfermedad en todas sus subregiones. Colombia tiene síntomas distintos en cada una de esas subregiones. El Caribe, se lo dije, en el Caribe la gran mayoría, o más bien, el control territorial de la mayoría de los departamentos del Caribe está en manos del Clan del Golfo. Es decir, allá no hay una disputa por el territorio, allá se logró consolidar esa estructura. Entonces, ¿sabe qué pasa ahí? Que ahí pasa y sale un gobierno y dice, hombre, qué maravilla, en Montes de María o en el Golfo de Morrosquillo se logró contener la situación de violencia porque no ha habido más homicidios. Estoy poniendo un ejemplo. Pues por supuesto, homicidios no hay cuando no hay una confrontación entre dos grupos armados organizados. Cuando solo hay uno, ese grupo controla. Y si ese grupo controla, ellos hacen como si fueran los estabilizadores de paz. Pero de estabilizadores de paz no tienen nada. Usted va y les pregunta usted va y le pregunta a la gente en Montes de María, por allá en San Juan de Pomuceno, y la gente le va a decir, no, a nosotros nos toca pagar por seguridad. Y uno ahí les pregunta, ¿y a quién le pagan? No, a un grupo que se hace llamar, omitamos el nombre, pero que pertenece al Clan del Golfo. Y entonces, ¿y cuál es el argumento? No, pues que ellos nos protegen a nosotros. Si nosotros le pagamos ese impuesto por seguridad. De ellos mismos. Dígame usted, ¿de quién están protegiéndolo? De ellos mismos. De ellos mismos, porque tienen control absoluto en la zona. ¿Y qué puede hacer un combo de 15 o 20 policías contra una estructura que tiene a 1.500 hombres en esa subregión? Poco y nada. Los pobres policías les toca mantener una vigilancia muy pasiva porque realmente son superados en cantidad. La policía en Colombia tiene 133.000, 140.000 hombres profesionales. Me refiero a humanos, a personas, entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, pues es insuficiente. La fuerza pública en Colombia es limitada. Es como una cobija cortica. O usted se arropa los pies o se arropa la cabeza, pero no le alcanza para los dos. Si usted tiene a la fuerza pública concentrada en Montes de María, pero lo llaman del Putumayo, del eje Caquetá, por allá, y le dicen, aquí se necesita reforzar, le aseguro que están descompletando fuerza pública de alguna zona crítica para poder reforzar otra zona crítica. Pero aquí no tenemos fuerza pública de sobra. Lo que sí hay que tener claro es que tenemos fuerza pública suficiente comparada con el grupo, con los integrantes de los grupos armados organizados. A mi juicio, los grupos armados organizados no superan los 30.000 hombres. Y esto no es una cifra que me la inventé, se ha estudiado y a pesar de que es una cita compleja, porque decir que en Colombia hay 30.000 hombres que pertenecen o hacen parte de grupos armados organizados, aquí estoy incluyendo redes de apoyo también, no solamente los que están alzados en armas en la zona rural, pues es un número considerable para analizarlo. Entonces, allá en el Caribe hay hegemonía. Para mí la zona más compleja que tiene el país la comparte el Catatumbo con el suroccidente de Colombia. Y el suroccidente, Víctor, le estoy hablando desde Jurado arriba en el Chocó, hasta abajo, Jardines de Sucumbíos en la frontera con Ecuador. Esa zona del suroccidente, si hoy se quisiera prestar atención para tratar de resolver gran parte del origen de la violencia como se ha reconfigurado en Colombia, debería ser en el suroccidente, porque allá confluyen todas las fuerzas armadas ilegales. Allá está el Clan del Golfo. El Clan del Golfo se apoderó del Chocó. El Clan del Golfo antes era una disputa, Clan del Golfo y ELN.
El Clan del Golfo llevó al ELN hasta el extremo sur del departamento. Solamente del medio San Juan para abajo está el ELN. ¿Eso qué lo llevó a hacer? A que el ELN pasara al Valle del Cauca. En el Valle del Cauca hay una situación muy compleja. Buenaventura vive tal vez la situación más crítica de Colombia, porque tiene bandas criminales al interior de sus comunas y alrededor todos los grupos armados ilegales, Clan del Golfo, ELN y las dos disidencias principales de las FARC. Entonces, de ahí sí hay una disputa. Ahí hay lucha por control de las vías que sacan mercancía de economía ilegal, armamento, y también personas, porque la trata de personas se convirtió también en una fuente de financiación ilegal de estos grupos. Lo vimos allá arriba hace unos años, 2022, quizá 2023, con el éxodo de personas cruzando por el tapón del Darién. Eso fue algo dramático para Sudamérica, dramático para Colombia, pero que detrás de eso también había estructuras armadas ilegales. El Catatumbo, la gente es tan buena en Colombia, Víctor, que la gente se acostumbró a vivir en el Catatumbo con el ELN. Usted vaya a Abre, Guateorama, a Cari, y le dicen, no, nosotros con el ELN ya nos acostumbramos. Lo que nos tiene en riesgo es la llegada de las disidencias de las FARC. Eso le dicen al funcionario público. Casi que al funcionario público le dicen, venga, doctor, trate de sacar a las disidencias de las FARC y déjenos con el ELN, que con el ELN ya nos entendemos. Esa es la realidad que vive el país. Entonces ahora quedaron... Malo conocido. Exacto, entonces ahora quedaron en un sándwich. Imagínese usted esta situación, Víctor. La gente llega y lo ven con la fuerza pública, por ejemplo. Ven a alguien, a un campesino del lado de la fuerza pública. La fuerza pública de pronto llega, se queda por unos días, pero vuelve y se va. Mientras que los grupos armados viven ahí. Entonces luego a ese campesino le toca ir a rendirle cuentas al grupo armado. Y el grupo armado le dice, bueno, y lo vimos con la fuerza pública. Entonces él le explica, pues claro, porque llegaron aquí a mi casita y me hicieron unas preguntas. Luego el otro grupo lo ve hablando con el grupo A. Entonces entre A y grupo B están en guerra. El grupo A habla con el campesino. Luego el grupo B le hace el reclamo. Entonces el campesino queda en una situación muy difícil, en donde le toca dar explicaciones tanto a unos como a otros, y ni que fuera una conversación tranquila. Usted sabe que eso no es así. Son apuntándole con un fusil y diciéndole, tiene 12 horas para abandonar el municipio, para irse. O le reclutamos o nos quedamos con uno de sus hijos, o con un hermano, o con un tío. Entonces, Colombia no tiene un antídoto para el problema. Hay que ir región por región, grupo por grupo, y ahí sí hay unas soluciones distintas. En eso este gobierno, yo creo que en esto estoy totalmente sintonizado con el presidente Petro. En esto este gobierno fracasó, y el mismo Petro lo sabe. La paz total fue un fracaso, y él lo reconoce, solo que lo reconoce en privado, cuando está en reunión con funcionarios, en público no, pero él sabe que la paz total fracasó. Bueno, iba para esa parte. Hemos hablado de que Colombia hay una reconfiguración del conflicto. No tenemos el mismo conflicto de hace 10, de 20 años. Tenemos una diversificación en la financiación de los grupos terroristas. Tenemos también una reorganización territorial. Tú lo decías ahorita. El Clan del Golfo expulsó al ELN de muchas regiones y los llevó hasta el sur del país. Tenemos a las disidencias de la FARC en una zona que ellos conocen muy bien, todo lo que es el Caquetá y toda esta tierra, pero que también tienen sus milicias urbanas que siguen funcionando. Pero el gobierno, vamos a hablar un poco del gobierno. ¿Cómo evalúa usted las acciones del gobierno? Sabemos que la paz total fracasó, pero es que no solamente fracasó esta paz total, es que han fracasado varios gobiernos, incluso el de Santos que firmó el acuerdo. ¿Cómo calificas tú las acciones o las iniciativas que han tenido los gobiernos y por qué fracasan? Eso es cierto, es totalmente cierto. La gente pide soluciones pues desde siempre. Cuando hay atraso en los departamentos, cuando hay atraso en las regiones, cuando no llegan los hospitales, cuando las escuelas las dejan en obra gris, en obra negra, cuando no hay carreteras, cuando no hay vías terciarias, pues por Dios, estamos dándole un caldo de cultivo a los grupos armados organizados para que se aprovechen de la gente. Si la gente no tiene por dónde movilizarse,
Vea, por ejemplo, esto pasa mucho en Chocó, y vuelvo a Chocó porque es un departamento que yo creo que cada uno de sus 30 municipios me los he podido conocer, gracias a Dios, en la experiencia que corta, mediana que se ha podido tener. En este departamento la gente dice, hombre, ¿por qué no carreteras en Chocó? No tienen ni una pobre carretera, dice la gente. No, vaya, pregúntele al chocuano y el chocuano no la necesita. Esto puede sonar polémico, pero es que el Chocó tiene unos ríos por donde se transporta la gente en perfectas condiciones y se pueden adecuar de una manera mucho más eficiente para que la gente se pueda movilizar. Además están acostumbrados, además hace parte de su entorno, hace parte del medio ambiente. Ellos utilizan los ríos como medio de transporte y eso está bien, eso no está mal, ellos no necesitan una carretera. ¿Sabe qué necesitan? Que cuando usted se monte en la panga, en la lancha, no lo paren cada 5 minutos a requisarlo o a retenerlo o a secuestrarlo por unas horas. Es que ese es el riesgo, ese es el problema. Allá no pueden irse del río San Juan para arriba porque se encuentran al Clan del Golfo y del río San Juan para abajo se encuentran al ELN. Entonces, esos son los temas que se debe enfocar un gobierno en resolver poco a poco. No tienen que resolver el tema de seguridad en un instante en el país porque el que lo diga está mintiendo. Eso no se resuelve así, pero hay que ir subregión por subregión. Y yo le aseguro que resolviendo el suroccidente o al menos interviniendo frontalmente el suroccidente a punta de política pública acompañada de la fuerza pública es fundamental, Víctor. Pero sola no puede resolverlo todo. Es que le están dejando todo a la fuerza pública, Víctor. Todo, y cuando digo le están, hablo de todos los gobiernos. Imagínense que la fuerza pública ya, cuando un puente se cae, ya el municipio no es el que lo repara o la gobernación, sino el ejército, el batallón. La ingeniería del ejército es quien le toca reparar el puente. Imagínense que como hay tanto grupo armado organizado, pues a la fuerza pública le toca inventarse campañas para que los dejen entrar a algunos territorios. Entonces la fuerza pública lleva indumentarias deportivas, la fuerza pública, ¿cómo se dice? Peluquea, motila a los jóvenes en estas zonas para hacer unas campañas como de reconciliación un poco con la gente y a ellos les está tocando encargarse de todo. Entonces mandan a la fuerza pública y las instituciones ¿qué? No, que no tenemos la capacidad de llegar allá, que los únicos que pueden llegar son ellos. Pues claro, hemos llegado a un punto en donde hay zonas que es así. Porque usted dígame, ¿cómo hace un funcionario público? Como yo, por ejemplo, cuando estuve de director de derechos humanos, para meterme, a ver, le pongo alguna allá en el Naya, que es tan complejo, allá por el río Cajambra y Raposo, ¿cómo hago yo para meterme allá si eso está sembrado, lleno de minas antipersonal? Pues adiós, estalla el funcionario que no conoce de eso, que es chambón, buñuelo, para poder trabajar y reconocer esas zonas, pues le toca a la fuerza pública. Entonces hay muchos territorios que están muy olvidados, hay gente que no ha encontrado soluciones, y esto no es de ahora, esto es de siempre, y que se cansaron de reclamar por ese cumplimiento de compromisos que no ha llegado, y eso ha deteriorado muchísimo la confianza de la gente en el Estado. Y lastimosamente lo han aprovechado muchos grupos armados organizados, y con esto no estoy justificando absolutamente nada, pero ahí es cuando la gente empieza a ver que un grupo armado empezó a construir una escuela y que el grupo armado empezó a construir un centro de salud y que el grupo armado empezó a construir una carretera ilegal. Las pintan como grandes obras para contribuir, pero realmente son unos sofismas para engañar a la gente, para ganarse la confianza, pero para usar eso en beneficio de la organización criminal. Ausencia del Estado. Ausencia del Estado. El que diga que eso no pasa, pues está mintiendo. Y llegar a copar los territorios, eso no es de un día para otro. Que es que le dejaron el acuerdo de paz listo al presidente Duque y Duque lo que le faltó fue implementarlo. Lo que le faltó fue que hubiera un plan. Ahí había un acuerdo y no más. Documento. No más. Ahí no hubo... Y unos indicadores, pero indicadores que no tenían un plan para cumplir con el indicador, no tenían financiación, no tenían presupuesto. Eso tocó organizarlo. Y se conoce que en procesos de paz a nivel mundial, la llegada al territorio, como se dice en Colombia, toma tiempo. La organización, la planeación de los recursos,
cómo bajarlos al territorio. Eso no es tan sencillo como la gente piensa, pero no, aquí no se le dio tiempo a ninguno de estos gobiernos y la verdad las necesidades están ya por encima de cualquier mesa de diálogo con las instituciones. La confianza se erosionó, la confianza no existe hoy entre la gente y la institución, y mucho menos, por ejemplo, entre la gente y el que cree hacer política. No, ahí sí que es difícil, ahí sí que es difícil. Entonces, esa es la raíz, que ya ahorita si quiere, pues entramos a ese tema, de por qué la paz total ha sido un fracaso. Y bueno, si quiere ahorita entramos a ese tema. Ricardo, hablamos de la Colombia, de los extremos, de la zona campesina, de los territorios menos habitados, pero ¿cómo está la realidad hoy en las ciudades? ¿Cómo está la realidad hoy de la presencia de esas estructuras en ciudades como Bogotá, Medellín? Yo sé que tú tienes una lectura muy actualizada de cómo están nuestras ciudades capitales, por ejemplo, y ciudades intermedias con la presencia de estas estructuras criminales. Veíamos hace un par de meses atrás que estructuras como el Tren de Aragua controlaban localidades en Bogotá completa. De Cuéntanos acuerdo, cuando de la guerra urbana. de la famosa guerra urbana que no es nueva, sino que se ha ido, es una enfermedad que ha envejecido muy mal y que ha ido creciendo eh, a la vista de muchos de los mandatarios locales. Lo que pasa es que es el tema con el que empezamos esta conversación. Prefieren negarlo a aceptar que hay un problema mucho más grande de lo que ellos se imaginaron. Entonces, lo que pasa en Colombia, en la zona rural, de lo que hemos venido hablando, pasa en las ciudades capitales. Aquí en Bogotá, por ejemplo, donde estoy en este momento, aquí es muy difícil desconocer que hay Clan del Golfo. Aquí en las localidades hay estructuras del Clan del Golfo. Lo que pasa es que, pues por supuesto, como la guerra ha cambiado, no se van a encontrar a los miembros del Clan del Golfo por las calles patrullando en botas pantaneras y en camuflados, Camuflado. o todos vestidos de negro. No, eso lo hacen en algunas subregiones, en algunas zonas, pero ellos también han aprendido del conflicto, también han aprendido a camuflarse, a introducirse dentro de la misma dinámica de la ciudad. Por eso es que ellos funcionan más como una empresa que como una guerrilla. Ellos funcionan más como una empresa criminal. Ellos tienen unos brazos que son tercerizados y aprovechan y dicen, bueno, ¿cuál es el grupo de delincuencia que mejor conoce esta localidad? Venga y lo contratamos para que trabaje para nosotros. Por ejemplo, así lo hacen. Luego se encuentran con una organización transnacional. Perdón que te interrumpa, es como cuando llegan las grandes marcas al país y empiezan a comprar las tiendas pequeñas. Claro, aquí es lo mismo, es un outsourcing, es una tercerización, es una empresa criminal. Y así funcionan en Cali, así funcionan en Barranquilla, así funcionan en Medellín, así funcionan en Bogotá. Pero va usted y le dice a las autoridades, cuidado porque estas estructuras son reales y le están haciendo daño a la gente más pobre. Ah, pues qué obvio. Ellos llegan a aprovecharse de la vulnerabilidad, llegan a aprovecharse de la pobreza, de la dificultad y captan niños, jóvenes, adolescentes, personas sin empleo, personas que han caído en las drogas, personas que saben o que, por ejemplo, son reincorporados. Ese grupo ha sufrido mucho en el país porque les ha costado mucho reinsertarse en la sociedad civil. Y mucho de eso, de esa responsabilidad también la tienen aquellas personas que en algún momento debieron abrirle las puertas para que entraran y fueran un ciudadano más. A muchos de ellos, a la gran mayoría, no se les dio esa oportunidad. Entonces, estas personas que son reincorporados, que en su momento hicieron parte de alguna milicia o grupo armado organizado, ese sí que es un grupo apetecido por los grupos criminales en este momento, porque conocen la dinámica, porque conocen la zona rural, porque están viviendo en los cascos urbanos y porque saben muy bien de cómo es el manejo de armas. Porque en la mayoría Entonces, de los el mercado no los ha recibido. Entonces, exacto. seguirse ganando la vida y recaen nuevamente con toda la experiencia, digamos que es talento calificado, hablando del mundo empresarial. De acuerdo. Mejor no lo pudo decir. Entonces, alrededor de estas personas no se ha hecho, pero se tiene que construir un entorno mucho más, no tanto, sí, protector, pero de oportunidades y de posibilidades. Y no estoy hablando de un ETCR,
No, un ETCR es por allá un campamento, hermano, que muchos de ellos no cumplen con las condiciones. Hay unos que sí, pero en donde, imagínese usted, hay un grupo armado organizado que controla una zona y le ponen un ETCR cerca. Hombre, ahí hay un riesgo gigante de que el grupo armado arremeta contra las personas que están ahí. Entonces, ahí la realidad es muy compleja. Pero volviendo al tema, aquí operan bandas criminales, pero no es delincuencia común, Víctor. Aquí la fácil para los mandatarios locales es decir, no, eso fue delincuencia común. Oiga, alcalde, ¿y por qué por qué hay pintas del ELN y del AGC en su ciudad? No, eso es gente, eso es delincuencia común con ganas de atemorizar a la ciudadanía. Mentira, mentira, hay que decirlo para enfrentarlo, no para hacerse el de la vista gorda. O las extorsiones. Imagínense las extorsiones es un tema que se le salió de control a la fuerza pública y se le salió de control a las autoridades. ¿Por qué? Porque la extorsión es la caja menor del grupo armado organizado, es la que más fácil pueden mover, es la menuda, es la menuda mientras llega la de la mina de oro, mientras llega la de la coca, mientras llega lo de la comercialización incluso de temas legales, por ejemplo, madera, carbón, ganado. Aquí en Colombia volvimos a la época, hermano, en que los grupos armados organizados están censando a la población que produce las fincas. Te voy a poner un ejemplo de Medellín. Aquí hay como Medellín donde las empresas de producción avícola no pueden vender los huevos porque lo venden las estructuras criminales, los huevos, las arepas. Son el mercado o el proveedor son las estructuras criminales en comunas de aquí de Medellín. Y eso es un silencio a voces que todo el mundo sabe y nadie se atreve a denunciar. Exacto, entonces les dicen, ustedes son cómplices. Entonces la gente dice, cómplice, venga y viva acá para que vea que es que poner una denuncia no es tan fácil. Venga y viva acá para que entienda que si yo pongo la denuncia al otro día, tengo una marca acá. Es muy complicado. Hay quienes lo hacen porque encontraron un negocio, eso hay que decirlo. Encontraron un negocio y hacen negocios con el grupo armado organizado. Hay gente que lo hace, pero hay otros que lo hacen porque no tienen de otra, porque están obligados, porque están amenazados, porque están presionados, porque si no lo hacen se les llevan a su hijo. Y así es muy difícil. Entonces, esa es la realidad que vivo en las ciudades, pero no es un tema ahí de delincuencia común. No, esto hay que entenderlo bien. Esto es un tema mucho más grande de la delincuencia común. Esto tiene los lazos muy fuertes vinculados a las grandes estructuras de las que hablamos ahora, de grupos armados organizados. Esto no es una isla, ni Bogotá, ni Medellín, ni Barranquilla, ni Bucaramanga. Bucaramanga, que era una de las ciudades más tranquilas de Colombia, hoy no lo es. Algunos le echan la culpa a venezolanos que han llegado a imponer desorden en la ciudad. También léanlo como es. Bucaramanga está en una ubicación estratégica para estos grupos. Bucaramanga casi que es una ciudad en donde confluye el Catatumbo, el Magdalena Medio, la zona oriental de Colombia. Es muy importante esta ciudad y no en vano hoy la gente ha optado por elegir seguridad en estas ciudades. Es que el tema ha escalado mucho, Víctor. Víctor, hoy la reforma tributaria que no logró sacar adelante el presidente y que el Congreso tampoco, el que mejor aplica reformas tributarias en Colombia se llaman los grupos armados organizados. Vea, el grupo armado organizado, si usted está en Guaviare, usted no puede pasar por las carreteras sin pagar peajes. Yo cada vez que fui al Guaviare y que me movilizaban algunos de los carros, me contaba la gente alrededor, vea, me llegaban con talonarios, eran como esas boleticas de rifa, que decía, pague 10,000 pesos para el mantenimiento de la vía, ¡boom! Y se lo pagaba el grupo. Esa gente censaban las gallinas que tenía la gente en las hectáreas. Entonces a usted le decían, Víctor, nosotros tenemos información que usted tiene 30 gallinas. De esas 30 gallinas, cuando las venda, usted le da a la organización criminal el 15, el 10, el 5, el 20% de eso. Si no, se las quitamos. El Dan y la Dian les quedaron en pañales. Exactamente, así es. Y lo mismo con quien tiene ganado, y lo mismo con quien tiene cultivos. Y si usted va hoy usted que ponía ese ejemplo dramático, que suena dramático, de los huevos, en Buenaventura los huevos son carísimos. Hay comunas en donde los huevos son excesivamente costosos. Y son costosos pues, por la cantidad de impuesto que hay que pagarle a quien tiene control de la tienda y de la zona. Vea este dato, esto no mucha gente lo sabe. En Argelia,
En Argelia, Cauca, hay gaseosas a 50.000 pesos. Hay una de 2 litros a 50.000, a 60.000. Lo mismo efecto, porque el grupo armado organizado controla lo que entra y salga de Argelia. Entonces, es más, le pongo algo peor. Imagínense que en Argelia ya hay clínicas que se están adaptando a una tecnología que no la tienen ni siquiera ciudades capitales, en donde están realizando cirugías plásticas casi diario. Y es porque los jóvenes y los niños ven en esto una manera para escaparle a la pobreza, para ir luego desafortunadamente, a presentársele, dejémoslo en presentársele a un miembro, a un cabecilla de un grupo armado organizado. Entonces, esta situación escaló lo que la gente hoy desde las oficinas, ahí sí digo que oficina y no, ahí sí digo que el problema es tanto oficina y no territorio, ahí sí, porque hay que conocer bien lo que está pasando para poder opinar y para poder dar soluciones. Víctor, usted conoce muy bien ese tema y hay gente que usted ha entrevistado que lo ha, digamos que ha orientado hacia ese tipo de propuestas. Es incrementar la fuerza pública y llegar con todo el peso de la ley a enfrentar directamente a los grupos armados organizados. Hermano, ahora esa solución no es tan sencilla, porque es que usted no es únicamente atacando o realizando operaciones ofensivas contra campamentos. Ya hay muchos grupos armados organizados que no viven en campamentos. Ya hay muchos grupos organizados que viven en la plaza del pueblo. Usted va a atacar a realizar una operación militar en Arauquita y le toca irse a meter a la plaza central. Le toca ir allá. Y eso sí no es tan sencillo, porque entonces cuando el grupo armado o allá en la cordillera nariñense, por ejemplo en Policarpa, en Cumbitara, en Taminango, allá es muy complicado porque hay gente que está el mismo casco urbano, que son redes de apoyo de los grupos armados. Y no lo digo únicamente vuelve y juega, porque quieran hacerlo, sino porque no les queda de otra, Víctor, no les queda de otra. Allá le respiran en la nuca la gente, los grupos armados organizados, diario, ellos sí están a diario allá. Ricardo, esto está muy bueno, este análisis que tú haces, porque nos muestra una realidad que la gente en las ciudades no conoce. La gente ve la noticia cuando ya pasó la tragedia, cuando ya se configuraron los hechos. Pero hoy tenemos unas realidades demasiado confrontantes, unas realidades que ni siquiera las mismas instituciones del Estado comprenden cómo solucionar. Te me adelantaste un poco, te iba a preguntar, ¿cuál es la solución? Entramos con un bloque armado a los territorios, o sea, la vía militar, o toca hacer acuerdos de paz, negociaciones. ¿Cuál es la solución, tú que has conocido el conflicto por dentro, que debería comenzar a trabajar el próximo gobierno de la mano de un Congreso que también escuche las regiones? Las dos. En un brazo toda la fuerza legítima del Estado, en otro brazo, primero reconocer que se le ha incumplido a la gente, en el otro brazo llevar alternativas para generarles fuentes de financiación que puedan volverse ellos productivos, equilibrar un poco también el mercado. Es que hay gente que cultiva y hay gente que siembra papa, por ejemplo, o fresas, por ejemplo, en el Cauca, pero luego la siembra y en la cosecha no tiene cómo sacarlas. Entonces yo creo que en un brazo, la fuerza y la autoridad legítima del Estado, en otro brazo hay que invertir muchísimo en lo social, hay que invertir muchísimo en la capacidad productiva de la gente. Y no es subsidios, por favor, eso no se puede malinterpretar. No es entregarle subsidios a la gente, porque es que vuelve y juega, Víctor. Entréguele un subsidio a un campesino en este momento, ¿en manos de quién queda? Del grupo armado, porque el grupo armado se lo quita. Así de sencillo, a las buenas o a las malas. La data que manejan, de una ley dicen sus ingresos aumentaron por el subsidio, venga, le subimos el tributo. Y ellos sí recaudan. De acuerdo. Mayor efectividad en recaudo que la DIAN. De acuerdo. Pero hay mucha gente, yo creo que es la gran mayoría, Víctor, que no está metido en este conflicto porque quiere. No los estoy justificando, no hay excusa alguna. Para ellos también la justicia debe llegar. Pero también hay que entender
y hay que entregar una vía alterna, una vía alterna. A mí me pasó una situación muy compleja. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los subsidios que se le ha entregado a nadie en este gobierno para tratar de intercambiarlos por paz. Más puntualmente se lo digo a los jóvenes. Esa no es la alternativa, y la misma gente lo dice. En Buenaventura, si usted va, las familias de esa gente dicen, venga, no hagan eso porque nos están dañando a nuestros jóvenes. Esa no es una alternativa viable. ¿Y por qué le menciono Buenaventura? Porque, Víctor, ¿usted quién cree que son los grupos? ¿Quién cree usted que conforman a los Xotas y a los espartanos, que son las dos grandes bandas de Buenaventura? Los muchachos de Buenaventura, la gente de Buenaventura. Por allá a mí me marcó una vez en una conversación que tuvimos con un alcalde, que el alcalde le dijo a la fuerza pública, venga, hágale, entren, pero hermano, tengan presente que esos muchachos allá, uno de esos es mi sobrino, y otro de esos es el hijo del que vive al lado mío, y uno de los policías a los que usted le está pidiendo que intervenga una comuna en Buenaventura es un policía de la zona, es un policía del puerto, que conoce a los muchachos a los que va a ir a judicializar, junto con la fiscalía, obviamente. Entonces la situación es muy difícil, o sea, es muy compleja. ¿Cómo? Son realidades muy difíciles. ¿Cómo Imagínese le usted está, claro, un uniformado que saque el arma, que desenfunde el arma contra un familiar, contra el primo? contra el primo? Ahí sí aplica el refrán de los abuelos, que la sangre es más espesa que el agua. Ajá, y eso le dicen a usted, eso le dicen a usted. Le dicen, no, doctor, tampoco me pida tanto. Venga, hermano, pero es que hay un deber constitucional. Y tienen razón los dos. Uno, en la ley, en el derecho. El otro en la realidad, hermano. Eso no se puede desconocer. El otro en la realidad. Entonces, respondiendo a su pregunta, deben ir los dos. La fuerza pública, la alternativa distinta. No debe haber impunidad. La misma gente lo reconoce. Impunidad de ninguna manera. De ninguna manera. Pero quien no se someta a la ley, la justicia sí debe actuar. Sí debe actuar. Y la fuerza pública debe ser implacable. Pero hay que darle una alternativa. Hay que dar una posibilidad antes a este país y a muchos en Latinoamérica les hace falta, cuando son tan bravos y tan guapos de hablar de fuerza y seguridad, tienen que tener también un poquito de corazón y de entender que esto no es tan sencillo, que esto no es tan fácil. Entonces, y llevándolo a política pública, Víctor, son 4 años, de pronto no, son 4 años en el siguiente mandato para quien llegue a ocupar la Casa de Nariño. Concéntrese en 3 lugares que son origen del conflicto. Yo le diría, concéntrese en el suroccidente. Concéntrese en el suroccidente, que si usted se concentra en resolver un tema del suroccidente, deja de alimentar las otras regiones que están sufriendo de violencia y de conflicto. Es decir, usted está yendo a la fuente primaria del cáncer. Usted está atajando la fuente primaria del cáncer para evitar una metástasis, que es lo que está ocurriendo en al menos 10 zonas de Colombia. Hay 10 zonas de Colombia, Víctor, en alerta roja. Hay 915 municipios, Víctor, en donde hay presencia de grupos armados organizados. Y de esos 915 hay 600 en donde hay más que presencia. Es decir, hay casi control de los grupos armados organizados. De esos 600 hay control en 400 municipios. Ahí va su pregunta que me hizo al principio de esta conversación. Dígame, ¿cómo va a ser la registraduría con su capacidad? Porque es una gran entidad, pero ¿cómo va a ser la registraduría para asegurar un puesto de votación en Olaya Herrera, en Maguipayán, en zona rural? Ahí hay un riesgo gigante. Entonces yo le diría esta frase, Víctor: elecciones va a haber, porque hay gente que dice, ¿será que va a haber elecciones? Elecciones sí va a haber. La fuerza pública está trabajando en asegurar esos puestos de votación. La registraduría le madrugó al tema también. Entonces, elecciones habrá. La pregunta es si serán elecciones libres. Yo le aseguro que en 400 municipios no serán libres. La gente tendrá casi que votar por el candidato que el grupo armado organizado permita. Los tarjetones van a ser marcados y transportados de regreso a la registraduría. Creo que la fuerza pública tiene la capacidad, pero ¿con qué presión va a ir el colombiano a votar en esos municipios? Así Esa es. es la reflexión que queda hoy. Elecciones habrá en libertad.
No lo creo. Eso es lo que está en riesgo, y más que en riesgo es lo que hoy el que diga que puede asegurar que en Caquetá, que en el Catatumbo, que en algunas zonas de Arauca, que en algunas zonas del Bajo Cauca, que en sur de Bolívar, que en el Pacífico nariñense, que en el Pacífico caucano, que allá arriba en el Urabá va a haber elecciones libres, está echándose un cuento muy largo, está Si uno, echándose un cuentazo. uno lo ve aquí en las comunas, que las noches antes las estructuras le dicen a la gente, en esta comuna, en este puesto de votación, el candidato X tiene que sacar tantos votos. Y si no, hay problemas en la comuna. Aquí, donde la gente si tiene problemas se puede cambiar de un barrio a otro, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, que se deja en esa tierra donde la ley, el imperio de la ley son las estructuras criminales. Es una, es una gran preocupación. Bueno, Y ojo que el riesgo no es solamente para la periferia, Víctor. En las ciudades también hay una amenaza. Hay una amenaza en que si no se dan los resultados de acuerdo a una tendencia que quiera la gente o algún sector de la población, ese sector de la población tiene una orden para salir a destruir. a perjudicar, a destruir, a interferir en los resultados de esas elecciones. Hay una amenaza que es de grupos armados organizados y de grupos que no son ni armados ni organizados, sino que están en las ciudades. Están en las ciudades y se hacen conocer como redes de apoyo o milicias. Ok, bueno, este espacio estaba muy interesante, nos podríamos quedar hablando de conflictos muchas horas, pero sabemos que también tienes otros compromisos para ir cerrando y agradecemos a quienes hoy se han ido conectando, dejando sus comentarios. Algunos de los comentarios nos decían que si el narcotráfico era la principal fuente de financiación de las estructuras criminales, creo que Ricardo lo dejó muy claro. Es una fuente muy importante, pero no es la única. Tiene muchas fuentes de financiamiento. Por acá también Diego nos dejó un saludo, un amigo que tú conoces, que en el Urabá trabajó contigo el tema de la migración, Diego Chávez, de Sí. Chico, un gran amigo nuestro que ahí está conectado escuchándonos. Le damos gracias a los que se conectaron, que puedan compartir este espectacular análisis que nos hizo Ricardo hoy. Pero bueno, no nos podemos despedir sin preguntarle a Ricardo. Ricardo viene de ser defensor delegado para alertas tempranas. ¿Para dónde va Ricardo a futuro? ¿Cuáles son los proyectos? ¿A qué le apuesta Ricardo en el devenir próximo? Yo quiero poner al servicio lo que he podido aprender de la gente, del conocimiento que Dios me ha dado la oportunidad de, no de que me lo cuenten, sino de vivirlo. A mí me dejó marcado un recorrido muy reciente que hice por el departamento del Chocó, en donde 2 veces me retuvo un grupo armado organizado, donde vi que los niños no podían ir a los colegios transitando libremente por el río, donde a uno le decían, venga doctor, no nos dejan cazar, no nos dejan pescar y tampoco nos dejan comercializar con la madera. ¿Qué voy a llevar yo a la casa? ¿Con qué voy a echarle gasolina al bote? Aquí no vienen los médicos porque los médicos le tienen miedo a esta zona del Chocó. Aquí los profesores que vienen son unos valientes y son de a uno, estamos esperando 3, pero solo llegó uno y vino por una semana o por 2 semanas. Entonces se quedan sin estudiar, se quedan sin, si los pica una culebra o si los pica algún animal que ponga en riesgo la vida de ellos, pues prácticamente es una sentencia de muerte porque no tienen cómo llegar a un puesto de salud. Eso es un hecho. Le tocará acudir a la medicina ancestral que llaman ellos ahí y eso no es garantía de que pueda salvarle la vida. La gente no vive con luz, la gente no tiene, entonces si le tienen prohibido sembrar, entonces no puede llevar comida. Entonces yo no puedo creer que uno en estas ciudades y teniendo una vida muy distinta a la que estas personas han podido tener, aunque tengo que decirlo, estas personas, además de tantas dificultades, a pesar de ellas, son felices y viven con lo poco. Viven con lo poco y se han acostumbrado a vivir con eso. Pero a mí me decían, venga, si usted puede en algún momento hablar de esta realidad que nosotros vivimos en estos territorios, hágalo. Entonces, a eso voy, Víctor. Eso es lo que yo quisiera, hablar de esas realidades que la gente vive en Colombia para ver si las respuestas y las soluciones que el Estado les brinda sí son reales y sí pueden llegar a solucionar los problemas. Y no solamente cumplir por cumplir una ejecución de un recurso o de un presupuesto que se queda en nada. Eso quiero hacer, desde donde sea, desde donde Dios me dé la oportunidad, la posibilidad. Ese es mi sueño, eso es lo que anhelo. Ricardo, gracias por sacar este espacio, gracias por compartir con nosotros el conocimiento y esa radiografía de país tan necesaria pero tan preocupante. Y esperamos que los próximos retos que tengas
puedas alcanzarlos y que sea este espacio también quede abierto para futuras ocasiones poder conversar y que cuando ese camino ya esté marcado y claro nos puedas contar por este medio en qué andas y en lo que podamos servirte. Aquí vamos a estar, apreciado amigo. No sé qué Mil tengas más gracias. para despedir, para contarle a la gente. No, mil gracias, hermano, mil gracias. Muy, muy agradecido porque me hubieras dado la oportunidad de poder hablar de esto, de que conversáramos, de volvernos a encontrar. Sabes del respeto, el cariño y la admiración que te tengo. Y gracias, que sea la primera, pero que vengan muchas más. Y prometido, después de que sepamos cómo va esto, de lo que sigue, aquí estaré también para que hablemos de algo que le pueda servir a la gente y que le pueda abrir los ojos a quienes toman decisiones en Colombia, que yo sé que ese es el fondo de estas conversaciones, Víctor. Yo sé que usted también quiere que quienes hoy lideran en Colombia, quienes toman decisiones, lo hagan de manera acertada y lo hagan de manera eficiente y no le roben la plata y no la lleven para sus cosas personales, ni para ambiciones individuales, ni nada de eso. Eso hay que evitarlo. Y la única forma de evitarlo es metiéndose y hablando y participando y opinando y a veces lo que uno dice puede sonar incómodo, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Eso que usted me decía ahorita, o la pregunta que hicieron ahí, se la respondo muy, muy fácil. A la gente se quedó en su cabeza lo del narcotráfico. Hoy poner en un puerto coca o más bien como la sustancia ilegal le retorna $4,000, mientras que usted el oro, si lo pone al otro lado, estamos hablando de más de $100,000. Entonces, hermano, ahí hay un factor que hay que entender para también darse cuenta de por qué alrededor de la minería y de las economías ilegales hay tanto grupo armado organizado. Y de las legales también, de las legales. Si no, vaya a Sardinata y pregunte quién manda en las minas de carbón. Es una realidad, una triste realidad, pero bueno, la verdad no hay que defenderla, solo hay que soltarla. Ella se defiende solita, aunque pueda ser Así incómodo. es. Ricardo, gracias a los amigos que se conectaron, a los que van a ver este video más tarde. Les pedimos que lo compartan, creo que es importante que más gente lo escuche y lo vea. Gracias a todos los que se conectaron. Este espacio es para eso, para hablar de la realidad del país, hablar de diferentes perspectivas de lo que atravesamos como nación. Un millón les pague y muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias.